Hola, sean bienvenidos todos y todas ustedes a Conectados con la Cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través de la Dirección de Cultura, liderada por el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Rodolfo Ramírez Soto, líder del área de literatura de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía. Y el día de hoy quiero invitarlos e invitarlas a que se pregunten conmigo, ¿dónde arranca la literatura en Colombia? El origen de la literatura en Colombia es el mismo que el origen de la literatura en el mundo, la voz del ser humano. Las invocaciones a las deidades, las respuestas al origen del mundo e incluso las explicaciones al por qué el ser humano puede hacer uso del lenguaje fueron resguardadas inicialmente en composiciones fundadas en la palabra hablada. Es por eso que a esa primera tradición literaria de carácter oral se le conoce con el nombre de oralitura. Con el tiempo, las comunidades fueron creciendo y se hizo necesario el uso de un nuevo soporte, diferente a la voz humana, para que este valioso contenido no se perdiera en el tiempo. Fue entonces cuando apareció la escritura, y muchas de las composiciones orales pasaron a este nuevo soporte, que resultaba ser bastante más duradero. De hecho, ha sido tan duradero que han llegado hasta nuestros días. Ese paso del oral a lo escrito es el que demarca el nacimiento de la literatura. Lamentablemente, no todas las culturas lo pueden dar, pues dependía de diversos factores. Entre ellos, su grado de organización, su desarrollo técnico, su estabilidad económica y, por supuesto, su estabilidad social. Además, como todo en la historia de la humanidad, las culturas dominantes se encargaron de hacer prevalecer sus tradiciones, resguardadas en su literatura, sobre las tradiciones y la literatura de las culturas por ellos dominadas, a las cuales trataron de invisibilizar. Tristemente, este último es el caso de Colombia, donde casi no pudimos resguardar nada de la rica tradición oral literaria de nuestras culturas originarias. Es por eso que cuando vamos a hablar de la tradición literaria colombiana, tenemos que remitirnos casi que exclusivamente a los primeros textos escritos en lengua española. Curiosamente, lo poco que se ha rescatado de este material no se lo debemos a los literatos, sino a los antropólogos, lo que ha dado lugar a casos tan particulares como el de la leyenda de Yurupari, un poema fundacional que encuentra su origen en las selvas del Vaupés colombiano y brasileño, pero cuya primera versión escrita es en italiano, pues el trabajo de rescate y recopilación del texto lo va a hacer el antropólogo italiano Hernano Stradelli. Nuestra respuesta entonces a la pregunta de este programa, ¿dónde arranca la literatura en Colombia?, es que tenemos dos puntos en los cuales podemos encontrar ese origen. Por un lado tenemos los primeros textos escritos en lengua española, de los cuales ya se ha hablado suficiente, y por otro lado tenemos la oralitura de nuestras culturas originarias, de la que casi no se habla. Es por eso que para el programa de hoy he invitado a la poeta de la nación inga, Francelina Muchavisoy Becerra, para que nos comparta un poco al respecto de la oralitura de su pueblo y para que nos lea algunos de sus poemas. Yo soy del grupo étnico inga, de los ingas de la parte sur del Cauca, límites Caquetá. Bueno, primero voy a aclarar que los ingas somos dos grupos. Los compañeros del Alto Putumayo son netamente comerciantes y al grupo que yo pertenezco, nosotros somos más de agricultura, pesca, cacería. ¿Sí? Bueno, éramos porque ahora ya no se puede hacer pesca ni cacería, porque ya no hay selva tampoco. Se ha acabado, lo han acabado y lo están acabando. Bueno, Bueno, yo
estoy aquí en Bogotá desde diciembre del 94. Me vine acá a Bogotá, se me presentó, bueno, la oportunidad de trabajar con niños ingas de los compañeros del Alto Putumayo que tenían un proyecto sobre rescate cultural inga en la ciudad. Por ese motivo me vine y pues me quedé aquí. Hasta el momento todavía estoy acá. Y trabajo con la Secretaría de Educación del distrito, con los niños pequeños de educación inicial. Y bueno, tengo la oportunidad también de tener la experiencia de trabajo con la Universidad Nacional, el Departamento de Lingüística, con la electiva INGA. Pues tradición literaria como tal, pues no diría que no, pero pues sí ha existido siempre la tradición oral, ¿no? Entonces, pues para nosotros no, la tradición oral siempre ha habido y pues sigue existiendo, no tan fuerte como antes, pero pues lo seguimos teniendo. Y pues según lo que uno ve, lo que uno lee y pues uno mira en los textos literarios de las épocas de la conquista, bueno, empezando porque pues yo pertenezco a la cultura inca del Perú y bueno, por razones de la historia que estamos aquí en Colombia, los ingas que nos llamamos acá o nos llaman así. Entonces, pues los incas eran, diría, poetas y pues en sus oralidades, en sus rituales, en sus cantos, en sus fiestas, pues siempre hablaban pues de esos sentimientos que nacen en las personas y que eran como especiales en ese sentido, que ahora se denominan poetas. En esa época no sé cómo lo denominaban los ancestros, pero eran alusiones. Yo precisamente, ahora que me decía de la entrevista y de la literatura, entonces yo miraba, por ejemplo, de las obras de teatro, que hay registrado por los curas, ellos les dicen teatro, pero pues en la cultura nuestra no sé cómo lo llamarían, para de pronto en los rituales especiales poder decir, poder hablar, poder hacer como esa referencia o hacer ese, ¿cómo le digo? Como ese cántico que hacían, pues nosotros somos mucho de astros, ¿no? Entonces de adoración a los astros, entonces el sol, la luna, las estrellas, especialmente el sol. Entonces, pues había muchos como versos al sol, a la luna, a las estrellas, a la misma naturaleza, a los grandes líderes, ¿sí? Y no se escapan las mujeres igual, los sentimientos afectivos, ¿sí? Y a los espíritus o a los dioses que llaman en lengua española, para nosotros pues no son dioses como los llaman, sino pues son como esos sabios que nos orientan y tenemos con ellos esa relación. Entonces, en este momento, para esta época, pues ya todo ha cambiado muchísimo en cuanto a la escritura. Entonces, los que escribimos de los ingas, pues ya lo hacemos en español y lo hacemos también en nuestra lengua materna, ¿sí? Yo sé que hay compañeros que escriben, pero no se han dado a conocer ni tampoco les gusta mucho que los conozcan, ¿sí? Y también hay compañeras mujeres así. Pues conozco algunas personas que escriben, pero pues allá ellos como muy, muy reservados.
Eh, Creo que pues eso ha sido algo muy personal o muy íntimo de cada persona que escribe, porque pues yo tampoco estaba preparada ni me había propuesto escribir para que me conociera pues otra gente, sino que yo lo hacía era porque a mí me gustaba, porque yo me sentía bien. Eh, Salí hacia la luz fue por algún, bueno, profesor que me conocía, bueno, fue mi profesor de quinto primaria, me lanzó al público y de allí pues no me pude ocultar más. Entonces, bueno, aquí estoy. Y pues las cosas han cambiado también. Entonces nosotros, bueno, ya pues a los compañeros que conozco escriben igual. Entonces siempre pues a los sentimientos, a las cosas de la naturaleza, a nuestros abuelos, ¿sí? A las cosas que pasan, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que está en ese momento de pronto afectándonos a la gente, a la comunidad inga, a los pueblos indígenas, esos sentimientos que quedan ahí como que para poder como expresar. Entonces uno los escribe y quedan ahí y de alguna manera pues se dan a conocer por medio de esos escritos. Ha cambiado bastante y pues la escritura en este momento, como le digo, entonces ya pues trabajamos en el español, pero pues también en lengua materna. Y anteriormente diría que pues las grandes escritoras serían las mujeres, porque pues ellas lo representaban era en los tejidos, ¿sí? Entonces los símbolos que hay en los tejidos de los chumbes, de las mantas, todo tiene una historia, tiene un significado. Entonces, pues eso es otro tipo de literatura, ¿no? Para mí, yo lo veo así. Es otro tipo de literatura donde ahora nosotros, de pronto la gente joven, ya somos analfabetas para leer esos escritos de las abuelas. Aquí en Colombia es muy poco lo que se ha trabajado eso a nivel de nosotros los mismos indígenas, ¿no? De los ingas. Es muy poco. Lo que uno ve y pues uno se puede documentar es por escritos pues de otras personas que no son ingas. Sí, entonces de escritores, de filósofos, bueno, de antropólogos, de todos ellos que se han ocupado del tema indígena, no solo de los ingas, sino pues a nivel nacional, internacional. Entonces, son ellos los que han hecho más en cuanto a la escritura y la documentación. Nosotros estamos pues así escribiendo, pero pues falta mucho por hacer. Como yo te dije que bueno, para nosotros siempre, pues nosotros somos como de esa familia de los astros. Entonces siempre vamos a hablar de la luna, las estrellas y el sol. Entonces yo aquí tengo una que se refiere a la luna. La luna para nosotros es muy importante, es la orientación de la vida, ¿sí? Entonces la relación con ella, las fases de la luna, con la relación de las personas, de las plantas y los animales, para nosotros es fundamental. Entonces voy a leerles esta que dice así: Quilla, Quilla tutacuna. Puyu y Sachacuna, Mana Rixiri Kawari. Yakirispa Awama Kawani. Kawarin Sugliaquilla Irki Punchayachi. Richan Paipa Punchayachipi, Mana Kawangasina. Pai Punchayachiura, Kawan Masa Sachacuna Kausana Kopta. Y Karikuna Muskuna Kun Sachakunata Kuchuspa. Quilla, Yaquispa Pacarín, Yaquispa Chisián, Yaquispa Causán. Luna. En las noches de luna, el humo se confunde con los árboles. Con la melancolía miro hacia arriba. Te ve una luna con luz tenue. En su iluminación parece no vivir. Ella cuando alumbra, ve cuántos árboles viven. Y los hombres sueñan cortando árboles. La luna,
triste amanece, triste se oculta y triste vive. Bueno. Este pues es pues esto lo he leído muchas veces y me gusta leerlo porque pues hace referencia a la tradición oral y pues que hace referencia a los abuelos. Dice Chusatambo, Sugliatambo ni mistin ni tukunamanda, Sugliatambo ni mistin atuntaitamanda, Sugliapuncha causai sukari antiguaparlo. Atuntaita, Kambatambupi wiñanchi, Kambatambupi yachaykunchi, Kambatambupi nimanda lluqsinchi. Tambu kanchapi, Chilkarin anchi sachakuna, Suma riqsiyachispa tuktukunawa, Chichusa nitukunapa, Rimay killakunatutakuna, Sachakuna, Yatuntaitakuna, Ringakunami, Paywa, Alpa ukuta u manakahpi awakunama. Atuntaita, Kamba tuktukuna, Nitukuna y Sachakuna, Wiñanga kunami y Wañunga kunami. Chinimanda, Ka kunaura chusatam. Un rancho vacío. Un rancho bastó para los nietos. Un rancho bastó para un abuelo. Un día, una página de vida. Un hombre, una historia vivida. Abuelo, en tu rancho crecimos, en tu rancho aprendimos, de tu rancho nos salimos. En el patio de tu rancho verdean diminutas plantas que ornamentan con sus flores la ausencia de los nietos. El lenguaje indesfriante del menguante, las plantas y el abuelo se irán con él a las profundidades del suelo o hasta las alturas del cielo. Abuelo, tus jardines, los nietos y las plantas crecerán y morirán, porque hoy solo es un rancho vacío. Espero que este Conectados con la Cultura los haya motivado para investigar y conocer más al respecto de la oralitura de nuestras culturas originarias. Para cerrar el programa de hoy, quiero compartirles algunos datos curiosos que seguramente van a resultar de su interés. Va el primer dato curioso. Yo ya les había contado a lo largo de este programa que la primera versión escrita del poema fundacional Yurupari fue escrita en italiano. Lo que no les había contado es que posteriormente esa versión en italiano va a ser traducida al portugués. Y finalmente, esa versión en portugués va a ser traducida al español. Y es desde España desde donde nos llega el poema a los colombianos. Lo que quiere decir que una de las obras más antiguas de la tradición literaria colombiana nos termina llegando de España. Medio irónico, ¿no? Por otro lado, tengan en cuenta ustedes que el poema ha pasado por 4 lenguas: el italiano, el portugués, el español y la lengua originaria en la que fue compuesto, que es el ñe engatú, una lengua de la selva amazónica y que hace parte de la familia lingüística tupí-guaraní. Va el segundo dato curioso. Resulta que no sabemos nada, o casi nada, de los textos originarios que circulaban de manera oral por estas tierras, ni antes ni después de 1492. Sin embargo, sí podemos dar cuenta de los libros más antiguos que había, por lo menos en la ciudad de Bogotá, porque se encuentran en la biblioteca Luis Ángel Arango. Son 2. Uno es Suma contra Gentiles, de Tomás de Aquino, un libro que no se sabe muy bien si fue escrito en 1260 o en 1264, pero que en Bogotá lo tenían en una edición de 1480. Y el segundo libro es Sobre el Orador, una tragedia escrita por Marco Tulio Cicerón por allá en el año 55 antes de nuestra era, pero que en la ciudad de Bogotá disponían de ese libro en una edición de 1470. Y esos son los 2 libros más antiguos que ustedes van a encontrar en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y el tercer dato no es un dato curioso, es más bien una invitación.
Si ustedes quedaron interesados en conocer más al respecto de los textos literarios en lenguas originarias que han sido rescatados en el país, los invito a que visiten la versión digital de la biblioteca Rafael Maya, que es la biblioteca de la Casa de Poesía Silva. Allí ustedes van a encontrar 3 entradas al respecto de este tema y van a poder leer algunos de los textos rescatados más antiguos de la tradición literaria colombiana. Aunque hay mucho más que decir de este tema, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar en sintonía con el programa y no dejen de conectarse a los próximos Conectados con la Cultura.